¿Qué tal, amigos televidentes? Aquí estamos en una nueva edición de su programa Balance Financiero. Como siempre, compartiendo con ustedes distintos temas de actualidad, de economía, de contaduría, de impuestos legales. Y aquí estamos pues junto a todo el elenco habitual de Balance Financiero, Hermógenes Casado, Alcedo Ramírez y Francisco Canahuate. Bienvenido, Hermógenes. Gracias, doctora Juanita Canahuate y Camacho. Para nosotros es una honra volver al aire a través de Balance Financiero, a través de Teleradio América y también las redes sociales. Cuánto gusto pues poder saludarle a todos, a los televidentes y a ustedes, nuestros compañeros, tanto Francisco, Juanita como Alcedo, en una ocasión tan importante porque hoy tenemos números. La semana, los días han sido numéricos en cuanto ya no a proyecciones sino a ejecuciones y proyecciones. Entonces también números, porque tenemos el presidente del Instituto de Contadores Públicos autorizado, que también debe traer números. Vamos a ver de todos esos números cuáles son los números mejores, Alcedo. Sí, compañeros de panel, amigos televidentes, bienvenidos a esta nueva versión numérica, como dice Hermógenes, de Balance Financiero. Como siempre, antes de iniciar, queremos recordarles los diferentes segmentos, actualidad, son noticias que están en la palestra pública, gestión empresarial, en este caso vamos a tener al distinguido presidente del Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana. Tenemos entonces el segmento de Contaduría y Finanzas y cerrando con el segmento broche de oro, el mundo de los impuestos. También recordarles que nosotros llegamos a ustedes gracias a los patrocinadores, que son quienes han permitido que podamos estar con ustedes permanentemente en radio y también en televisión. Y finalmente dejarles con este pensamiento. En esta época, dada la situación del mundo, nada mejor que la paz del resucitado, y la paz nos va a ayudar al amor y a una mejor sociedad para todos. Francisco. Hola Alcedo, hola Hermógenes, hola Juanita, hola amigos televidentes. Con este menú que se ha servido de inicio, no hay tiempo que perder, vamos a dar inicio de inmediato a nuestro programa. Bueno, así abrimos Balance Financiero, así es la intro nuestra. Vamos a una brevísima pausa, doctora, para entonces regresar y entrar en materia y obedecer la instrucción de Francisco Canahuate. No hay tiempo que perder, pausamos. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Observando la gráfica de los comunicados por el Banco Central respecto al comportamiento del índice de precio del consumidor, nosotros vemos que solamente el mes de enero supera lo que va de año en cuanto a el comportamiento de la inflación. Incluso si comparamos el punto 96 reportado por el Banco Central durante estos días y cortado al mes de abril, si lo comparamos con abril del año anterior, vemos que en el 2001 fue
de apenas 0.41%, o sea, menos del 0.5%, y en estos momentos reporta el 0.96, que es redondeado un 1%, de forma que hay una tendencia al alza, la curva sigue hacia arriba respecto a la inflación. Y muy interesante un mapa que nos circuló la doctora Juanita Canahuate en un aporte extraordinario, donde compara con diferentes regiones del país. Y así también el Banco Central en su reporte lo hace, mostrando que República Dominicana, quizás en el Caribe, tiene el mayor índice de crecimiento de la inflación. En ese aspecto es bueno señalar que pudiera estar en el doble o en el triple si no se toman las medidas, que no le voy a llamar correctivas, pero sí de subsidio, que han adoptado el gobierno central en lo referente a los combustibles, en lo referente a la canasta básica, y la ley que está aprobada, y yo no sé si ya está corriendo, respecto a la importación de productos con el índice cero, con la tasa arancelaria cero, Alcedo Ramírez. Sí, compañeros de panel, amigos televidentes y radioescucha. Hace un tiempo nosotros en Balance Financiero habíamos postulado que la época de inflación alta había pasado, porque habíamos tenido un largo periodo, unos cuantos años de bastante estabilidad en materia de inflación. Sin embargo, tuvo que venir, como ocurre en todo sistema complejo, como es la economía, como es una sociedad, donde vino una pandemia. Luego vinieron otros aspectos ya sociales que real y efectivamente hemos vuelto a un periodo de alta inflación, que sin lugar a dudas constituye, para engrampar un poco con el segmento final del programa, en el impuesto más caro y más odioso para la sociedad, porque es un impuesto que prácticamente uno no sabe hasta dónde va a llegar y no hay exenciones, no hay quien se libere del mismo. Entonces nosotros decimos que real y efectivamente el problema hoy en día serio de la economía dominicana y de todas las economías del mundo es las expectativas de inflación. ¿Por qué? La inflación se perfila, a nuestro humilde entender, de 2 dígitos. Yo creo que si vemos, Hermógenes y compañeros de panel, cómo ha ido creciendo en los primeros meses de este año, sin lugar a dudas yo pronostico una inflación de doble dígito, de 2 dígitos. Eso quiere decir que hay que prepararse, hay que tomar medidas, el gobierno, el sector privado y las familias, los hogares, porque de alguna manera, antes de pasar la palabra a Juanita, tenemos que prepararnos para buscar la manera de hacer frente a esta inflación, que sin lugar a dudas ya la tenemos encima de nosotros. Juanita. Sí, Alcedo, como dices, una inflación que es bueno siempre recalcarlo, no es una inflación únicamente de República Dominicana, que es mundial, pero que no se debe solamente, ¿verdad?, a agentes externos como a veces y señalabas en días pasados, pues se señala. Entiendo que ese problema de la inflación tenemos que ver cómo se controlan. Recordemos, y a propósito de una noticia también que salió de la poca cantidad de empleados que pagan impuestos sobre la renta, pero con relación a los salarios, o sea, los salarios no llegan al límite o al monto donde empiezan a pagar impuestos sobre la renta. Entonces, en esas condiciones, ciertamente cualquier inflación pues se siente mucho en los hogares, y vemos cómo incluso ahora en esta semana los apagones, como le decimos en República Dominicana, o la falta de energía eléctrica, vemos cómo incluso ha desatado inmediatamente pues algunas protestas, algunas descontentos, y es porque la población siente que realmente vamos a decir, está muy sensible con todos estos temas. La inflación sumado pues a este tema ahora que algunos hablan de una planta que no está funcionando, pero es algo que hay definitivamente que tener mucho cuidado. Yo saludo algo que nosotros habíamos también planteado en programas anteriores, y es el hecho de que decíamos una de las formas también de combatir la inflación de productos básicos
pues es dándole apoyo a la agricultura dominicana, a nuestro país, a nuestros productores. Y en esta semana pues se lanzó una serie de medidas que vienen en apoyo a la agricultura local, realmente a la producción local. Y yo creo que es por ese lado que es bueno ver y es bueno seguir impulsando, y ojalá pues eso ayude a que se sienta menos la inflación en República Dominicana. La inflación es un fenómeno complejo, muy complejo, que tiene que ver con la dinámica del mercado. Y yo quiero participar en este comentario haciendo un señalamiento. Primero, la inflación de los costos, que no se refleja directamente en el consumidor mientras el producto no llega a su demanda. Entonces, dentro de la inflación de costos, que es tanto nacional como internacional, habría que hacer el señalamiento que hay factores que encarecen estos costos, de los cuales tenemos control. Y uno de ellos es las altas tasas impositivas que se cobran a los productos importados. Y hemos ido entonces a otro extremo, de mantener tasa alta a tasa cero. Y parece que aquí hay que reflexionar, porque no se trata de un momento, sino de una continuidad en el tiempo. Y esto se ha hecho por 6 meses, como si la escalada inflacionaria estuviera marcada por un periodo tan breve. Aquí también influye el transporte, influyen los commodities, el caso del petróleo. Quiere decir que son muchos factores que intervienen, y no nos cansaremos de repetir que hace falta ir a la reforma tributaria para reducir costos. Y cuando se haga una reforma tributaria para reducir costos, se habrá ganado la batalla a la inflación, porque con menores costos habrá menores precios en el mercado y mayor actividad económica. Y con mayor actividad económica habrá mayores recaudaciones. Que esto no lo entiende mucha gente, pero es bueno que comiencen a entenderlo. Hermógenes. Así mismo es, Francisco, muy atinado tu comentario también, Juanita y Alcedo. En realidad que el Fondo Monetario Internacional se ha pronunciado respecto al desempeño económico de República Dominicana, ha resaltado, ha realzado la facultad del Poder Ejecutivo del gobierno dominicano, el equipo económico en el tratamiento dado a la asistencia social durante y post-COVID. Estamos diciendo post-COVID, pero siempre es bueno ponerle un asterisco y una comilla, porque ya se está recomendando la vuelta por la mascarilla, aunque voluntariamente, según los últimos pronunciamientos del equipo de salud del Poder Ejecutivo. Y donde quiero acentuar es, el Fondo Monetario insiste en que se realice una reforma tributaria. Y digo que quiero acentuarlo, que quiero hacer énfasis, porque el Fondo Monetario acaba de hacer un pronunciamiento cónsono con las políticas aconsejadas en balance financiero respecto a un aumento en la base. Aunque el Fondo Monetario no habla de lo injusto o lo justo, lo equilibrado o no de las tasas impositivas, sí habla de un aumento de la base, que es el primer 50% de la propuesta a la reforma tributaria que ha acuñado el CRES, que ha acuñado el sector empresarial, y que, como es originario de Francisco Canaguate, junto al CRES, pues balance financiero, Alcedo. Sí, Hermógenes, compañeros de panel, amigos televidentes, precisamente siguiendo el hilo del argumento de Francisco, yo pienso que es muy importante hacer frente a la inflación, que es un fenómeno complejo, con todas las medidas que tengamos a mano. Es decir, como explicaba Francisco, se tomó cierta medida, es importante en un escenario de inflación,
disminuir algunos costos, en este caso la tasa cero, pero también, como señaló el mismo Francisco, existen productos, materia prima que todavía tienen un costo muy alto y que deben ser también atendidas. Mencionó Juanita también la inversión que está haciendo el gobierno propiciando producción agropecuaria, producción industrial, de tal manera de hacer frente a la inflación, mayor oferta de productos, quiere decir que los precios, no hay esa presión en los precios y pueden disminuir un poco. Pero también necesitamos mayores recursos a la pequeña, mediana empresa y que llegue a unos intereses bastante atractivos. En sentido general, yo diría que el Banco Central ha sido expedito en tomar las medidas restrictivas necesarias que indica el librito para contener la inflación, y pensamos que sí, el gobierno, siguiendo con la línea de Francisco, debe bien armonizar sus políticas económicas, porque esa es la única forma de poder hacer frente exitosamente a un escenario de inflación, que las políticas económicas sean sinceras, que sean integrales, que sean completas y que sean aplicadas sin populismo. En ese sentido, nosotros pensamos que finalmente queremos agregar los subsidios. También el Fondo Monetario indica que hay que tener cuidado con los subsidios, focalizarlo más para que tengan mayor efecto, y el problema de la deuda. En un ambiente de inflación no podemos seguir aumentando la deuda. ¿Por qué? Porque, según lo explica el mismo Fondo Monetario, un altísimo porcentaje de nuestros ingresos tributarios se van en repagar la deuda. Así que son varias medidas de política económica que deben ser tomadas integralmente. Vamos a hacer una pausa. Nosotros tenemos muchos comentarios más, pero ahora vamos a comentar con nuestro invitado, el licenciado Basilio Sánchez, quien es el presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. No se lo pierdan. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón. Porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios, tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Amables televidentes, nos honramos en recibir acá en Balance Financiero al presidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, ICPAR. Tenemos con nosotros al licenciado Basilio Sánchez, una persona alto conocida, una persona pública que está, digamos, en la recta final de su gestión. Vamos a darle la bienvenida al tiempo que le preguntamos qué ha pasado con la Semana del Contador. El día 17 de mayo se celebra el Día Interamericano de los Contadores y en esa sazón, República Dominicana, que es diferente, en lugar del día, celebra la semana. Muchas gracias, mi querido amigo Hermógenes. Un placer estar con don Canaguate y don Arseno en un programa tan visto y de tanto interés para la economía, los impuestos. Aprovechar y felicitar a todos los contadores que esta semana que acaba de transcurrir, pues estuvieron celebrando todo lo que es el Día del Contador y la Semana del Contador. El Instituto, pues,
como es de costumbre, pues preparó una serie de eventos, tanto técnicos como recreativos, y dentro de ellos, pues yo diría que dos o tres eventos que nos hacen una institución diferente, porque dentro de ello reconocimos al licenciado Genaro Soriano designando el nombre del Centro de Estudios Superiores en honor a este contador ejemplo para todos los contadores y para las generaciones tanto actuales y las futuras, porque fue un profesional íntegro, un hombre dedicado a la auditoría, a la enseñanza, y un hombre con una sensibilidad social impresionante, y creemos que uno de los, diríamos, de los actos nobles que el instituto tenía pendiente era dejar esa huella, esa marca en la historia con el centro de estudio que a partir de ahora pues lleva el nombre de don Genaro Soriano. También se designó, me parece, que una de las oficinas del Instituto de Contadores, en lugar del centro de estudio, pues la sala de juntas, ¿no? Sí, nosotros dentro de los proyectos que teníamos en agenda era la necesidad de remozar la oficina, de acondicionarla, para que pudiéramos tener una estructura física con capacidad de poder atender a los contadores y a todo el que requiere un servicio del instituto. De hecho, pues dentro de ese proceso hemos actualizado o hemos renovado lo que es la central telefónica ya con esta tecnología, una central IP que puede conectar a través de ella a todas las filiales, a las 18 filiales. Dentro de este proceso de remozamiento, pues también hicimos cambio en el salón de junta y aprovechamos para reconocer a un gran contador que es el licenciado Freddy Madera. Nosotros tuvimos le giramos invitación al señor Kiko Tabar, Teófilo Kiko Tabar, y nos acompañó para que él fuera el que tuviera la primacía de honrarnos con esta designación, en vista de que don Kiko caminó una larga trayectoria profesional con el licenciado Freddy Madera, y don Freddy fue un hombre que jugó su papel en la historia del instituto, un profesional ético y un ejemplo. Yo creo que definitivamente, si nosotros no reconocemos a los buenos dentro de la profesión, pues entonces nadie lo va a reconocer. Licenciado Basilio Sánchez, nosotros en materia de contabilidad y para los contadores, siempre nos interesa el aspecto humano. Nosotros sabemos, como dijo Hermógenes, que ya tú estás saliendo de tu periodo como presidente. Y también precisamente el Día Interamericano del Contador coincide con el Día Mundial del Reciclaje. Entonces, como tú bien sabes, los conocimientos, la preparación académica, los contadores en este caso, deben reciclar sus conocimientos, mejorar lo que son mejorables y desechar lo que ya están obsoletos. ¿Qué tú puedes decir como acciones importantes realizadas por ti, por tu directiva, en el Instituto de Contadores Públicos de la República Dominicana en este periodo de los últimos 2 años? Mire, la verdad que hay que empezar por este evento de la pandemia que obligó a todas las instituciones a ser creativos, a adaptarse a todo este nuevo orden. Y el instituto fue sabio en aprovechar todo lo que hay desde el punto de vista de interés de la profesión, y comenzamos a ver oportunidades con una serie de instituciones para llevar, lo que es ese conocimiento global, colocarlo en el contador desde Santo Domingo hasta Elías Piña, a través de todas estas plataformas. Nosotros hicimos acuerdos importantes, por ejemplo, hicimos acuerdo con el Instituto Internacional de Auditores Forenses, en la cual ya vamos por la 8ª juramentación de lo que ellos le definen como 8ª corte, juramentando y certificando profesionales de la contaduría en materia forense. Y esto es importante resaltarlo, porque en este esfuerzo se ha sumado, por ejemplo, la Contraloría General de la República,
la Procuraduría General de la República y otras entidades. Como el INASIF. El INASIF, la Dirección General de Impuestos Internos y profesionales que aún estando, diríamos, ya en posiciones de experiencia muy madura. Por ejemplo, tenemos el caso del licenciado Hermógenes Casado, que es un auditor forense AFA, o sea, es una categoría. Nosotros le llamamos definimos el auditor forense antifraude como el Mercedes-Benz de la profesión en esa materia. Ya el instituto, a través de este acuerdo, de estas certificaciones, cuenta con un directorio de auditores forenses con capacidad de apoyar al Ministerio Público, de apoyar al sistema de justicia en cuanto a lo que se refiere el auxilio desde el punto de vista del análisis de la finanza, del análisis de los males financieros dentro de lo que son los procesos administrativos. Y esto es importante porque estamos en un proceso de rendición de cuentas, de transparencia, y es difícil que en un proceso judicial, por ejemplo, pueda tener éxito si hay daños desde el punto de vista de la administración, si no hay un profesional con la calidad, con la experiencia, con la capacidad de poder ayudar a la justicia a develar estos tipos de daños o de incumplimiento a las leyes que tienen que ver con la administración pública. Francisco Canaguate. Presidente, hemos seguido de cerca su gestión y la podemos calificar de brillante, pero en el transcurso de una carrera de relevo, siempre uno dice, me queda por hacer esta parte. ¿Cuál sería, a su juicio, la parte esencial que le quedó por hacer a la Junta Directiva que está a punto de concluir? ¿Y qué les recomendaría a la nueva Junta Directiva? Mire, don Canaguate, primero agradecer su percepción de la gestión de la Junta que me ha tocado presidir. Mire, usted ha hecho una pregunta que yo diría que salgo con el dolor de no haber logrado la restauración del sello del contador. A pesar de nosotros mantener una relación muy cercana con el director general de Impuestos Internos, con el licenciado Luis Bardea, al que distingo y le agradezco toda esa distinción, todo ese trato que nos dio, a la licenciada Yorlín, su directora jurídica, con lo cual hemos ido, diríamos, trabajando toda esta dinámica para restaurar el sello del contador, que es importante aclarar que diríamos que la tasa del sello o la contribución del sello no es una donación del Estado, es una contribución que se deriva de los originales del informe de auditoría, que por vía de consecuencia está anclado a la declaración jurada de impuestos sobre la renta. Y diríamos que a pesar de que ya tanto la licenciada Yorlín nos ha manifestado que estamos muy cerca de poder lograr esta restauración, que hay que recordar, don Canaguate, que el sello nosotros dejamos de percibirlo en el 2007, cuando la Dirección General de Impuestos Internos modernizó, transformó su manera de presentar las declaraciones. Antes era física, antes debíamos de llevar las declaraciones físicas y ahí comprábamos el sello. En vista de que todo se tecnificó, se virtualizó, pues entonces no se configuró la opción. Pero si vemos, si la DGI configuró lo que es la contribución del residuo sólido, que es una contribución muy parecida desde el punto de vista de programación al sello. Y la verdad es que sería para nosotros un gran logro poder lograr o recibir la noticia de la Dirección General de Impuestos Internos antes del 30 de junio de que por fin se ha logrado parametrizar, programar la contribución del sello, porque una institución sin recursos financieros, sin capacidad financiera, difícilmente pueda cumplir con su responsabilidad como
como bien usted sabe, porque usted es un profesional, un gremialista y un estudioso de estas figuras jurídicas, la ley 633 pues le da la facultad al instituto de ser un asesor del Estado, de regular la profesión, pero la verdad que sin esta capacidad el Instituto de Contadores está muy limitado para cumplir con ese rol ante la sociedad de regular la profesión. Ciertamente las empresas son quienes pagan esa contribución por el servicio que le otorga el contador, pero los contadores que nos sentimos identificados con el instituto no hemos dejado de aportar ese importe del sello de manera voluntaria, pero ciertamente nos sumamos a ese llamado para que la DGI pueda apoyar a los contadores que tanto la apoyan en las recaudaciones. Sí, aislándonos un poquito de la gestión y demás, nos gustaría de manera institucional conocer si el Instituto de Contadores Públicos no avala, pero está de acuerdo, si apoya el reporte, el pronunciamiento de la Comisión del Fondo Monetario Internacional en su revisión de las últimas 2 semanas y en acopio al artículo 4 del acuerdo con los países que son signatarios. Sí, definitivamente, fíjese que nosotros estamos recibiendo los reportes, las mediciones, y los organismos pues han estado emitiendo sus puntos de vista, sus percepciones, su valoración, y definitivamente diríamos que como institución pues nosotros valoramos esas posiciones, porque al final del camino diríamos que estos organismos multilaterales tienen los insumos para poder sustentar y respaldar estas posiciones que emiten. Correcto. Y en el orden económico, ¿cómo valora el Instituto de Contadores Públicos la gestión gubernamental actual? Sobre todo en lo relativo al manejo económico y financiero. Mire, la verdad que hay que reconocer que la economía de República Dominicana es una economía prometedora. Nosotros, por ejemplo, en las mediciones, pues solamente estamos por debajo de Panamá en cuanto a las perspectivas de crecimiento. Y yo diría que los esfuerzos que el gobierno ha estado haciendo, sobre todo para repuntar lo que es y retomar el camino del crecimiento del turismo, pues han ido en una ruta positiva. Diríamos que de aquí en adelante pues el crecimiento económico va a depender de cómo se manejen esas variables, y sobre todo cómo de ahora en adelante el gobierno pueda manejar todos los males que comienzan a surgir, pero lo cierto es que la valoración de la administración es positiva. Queremos agradecer al licenciado Basilio Sánchez, presidente del Instituto de Contadores, su presencia, y para que él complete su gestión de manera sana y yo diría triunfante, yo le recomiendo que trate, porque existe la ley del comercio electrónico y de la firma electrónica, que se podría ajustar muy bien para negociar de esa manera con la Dirección General de Impuestos Internos y lograr finalmente el sello como una firma electrónica. Sí, definitivamente que tenemos que caminar porque es lo que hay en el ambiente. Sí, bueno, agradecemos su participación, licenciado, reiterarnos a la disposición del Instituto de Contadores. Como usted sabe, este es el programa de los contadores públicos en sus diferentes segmentos, también de los abogados, porque tenemos abogadas, también de los informáticos, porque tenemos informáticos, en fin, pero de los contadores públicos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a una breve pausa. Balance Financiero continúa. Llegar a ti siempre ha sido lo más importante. Y hoy, más que nunca, nuestro compromiso de proveer lo esencial para ti y tu familia nos llena el corazón.
porque cada nuevo día es una gran oportunidad dada por Dios para empezar de nuevo, para cuidar de ti, para aportar, por ti, por los tuyos, por nuestro hermoso país, por todos los dominicanos. Soy Yomerfi Santamaría y estamos muy felices de que Bravo ha llegado a la ciudad de la Constitución, San Cristóbal. Libre, para poder pagar la uni desde donde esté. Libre para checar que me pagaron sin gastar mi internet. Y para hacer mis transferencias sin tener que estar buscando Wi-Fi. Para poder ver lo que tengo en mi cuenta sin que se me acabe la recarga. Ay, sí, lo fácil que es de usar. Sí, hemos liberado nuestra app Banreservas del consumo de datos para que aproveches todos sus beneficios tengas o no tengas internet, haya o no Wi-Fi y sin consumir tu recarga. Bájala, úsala y resuelve. App Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Aquí estamos de regreso en su segmento Contaduría y Finanzas. Aquí pues tratamos todos estos temas, ¿verdad?, de la economía, donde nos han felicitado organismos internacionales a la República Dominicana por cómo se ha manejado la política fiscal y monetaria en República Dominicana en estos últimos tiempos. Y eso es uno de los temas favoritos de Hermógenes. Sí, yo diría que de balance financiero, fíjate el nombre, balance financiero. Nosotros buscamos la equidad financiera, que cada quien tenga lo suyo en su bolsillo, lo que le corresponde y lo que si le corresponde porque ha sido legalmente adquirido. El comportamiento del dólar se ha mantenido, la tasa cambiaria, el valor del peso dominicano, no obstante la inflación, pues ha mostrado resistencia y se ha mantenido estable. Digamos que estamos en el segundo mes consecutivo en el cual la banca comercial no modifica sus 55.60 para la venta y para la compra al 54, manteniendo una brecha de más de $1 entre la tasa de compra, la valoración para la compra y la valoración para la venta. La pregunta mía es, y a propósito de la introducción que hace la licenciada doctora Canahuate, Alcedo, la pregunta mía, que más que una pregunta es una inquietud, ¿por qué tanto énfasis en el turismo, las reservas, la inflación y se deja de lado la valoración de quizá nuestro principal producto natural, que es el oro? No, mire, Hermógenes, yo pienso que el oro es una ventaja que nosotros tenemos y es, digamos, un producto, una mercancía de intercambio muy importante y de punto de referencia. Pero no todos los países tienen la dicha de contar con minas de oro, nosotros sí. Pero también porque no es una referencia internacional mundial, ya fue sustituida por el dólar. Recuérdate que anteriormente el oro era el punto de referencia, pero hoy en día tenemos una moneda que es, en este caso, el dólar. Pero lo más importante es que, Hermógenes, siguiendo tu línea de razonamiento, el dólar se ha mantenido bastante estable aún en este periodo de inflación, porque hay que reconocer que el Banco Central en su momento demostró o ha demostrado que esa política era acertada, de abastecerse bien de dólares, y eso nos agarró la pandemia bien abastecido de dólares. Y ahora otra noticia importante que va a permitir también disponer de mayor cantidad de dólares, las remesas. Aquí en el segmento de Contaduría y Finanzas, desde el punto de vista financiero, nosotros todo parece indicar que vamos a tener otro año bastante holgado en materia de recepción de remesas en República Dominicana, lo cual sin lugar a duda va a mejorar y fortalecer la posición neta de divisas en República Dominicana y va a permitir hacer frente a los diferentes programas de subsidio focalizado que debe tener el gobierno
y en ese sentido va a contar con los recursos necesarios para poder canalizar los mismos, que es otra de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. La reserva me trae a la memoria la CEPAL. El gobernador del Banco Central estima que alrededor de 10.000 millones de dólares ingresarán por ese concepto a la economía dominicana. Y la ventaja que tiene la reserva, aunque no nos gusta vivir el situado, es que es un ingreso sin costo. El costo es la obra de mano dominicana que se establece fuera del territorio nacional, consume, demanda bienes y servicios en esa latitud y envía de manera neta ingresos para la economía dominicana. Quiere decir que eso tiene un impacto mucho más allá del valor nominal. Y yo digo que me recuerda a la CEPAL porque como un juez dicta una sentencia, en el momento de la pandemia la CEPAL dijo que caerían en un 20%, y yo no he visto ninguna nota reconociendo que fue una proyección inapropiada. Ojalá que los organismos internacionales, cuando dan una sentencia de esa magnitud, tengan la debida humildad para reconocer la idiosincrasia de los pueblos y reconocer el error cometido en la proyección, que errar es de humano y rectificar es de sabio. Excelente, qué bien esa llamada de atención, y los organismos internacionales, si bien nos ayudan siempre dando ideas, ciertamente que hay una idiosincrasia, hay una realidad en el país que hay que tener en cuenta y que a veces no necesariamente, incluso a la hora de trazar políticas, pues se toma en cuenta esa realidad, que quizá pues algo importado, ¿verdad?, traído del exterior, aquí pues no dará el resultado que se quiere. Y ahí pues nos referimos a algunas figuras que existen a propósito de ese título 1 y el solve repete, que en países como España, ¿verdad?, es diferente, pero tenemos que ver también cómo es la realidad en nuestro país para pues aplatanarlo, como diríamos en buen dominicano. Vamos a una pausa y volvemos. Antes de ir a la pausa, regálame 10 segundos, doctora, no obstante que Margaret Thatcher nos esté haciendo. Pero regálame 10 segundos en el sentido de que insisto con nuestras reservas mineras. Los reportes, los informes de los organismos internacionales, como es el caso del Fondo Monetario Internacional, debe incluir el rendimiento, debe incluir lo que devuelve, que es, digamos, lo que reditúa el contrato para la explotación del oro de República Dominicana con las multinacionales o con la multinacional que lo está haciendo. El oro es una de nuestras principales fuentes de recursos. Ahora sí, la pausa. Aquí estamos, el segmento deluxe, el mundo de los impuestos. En el mundo del impuesto tratamos todo lo relativo a la fiscalidad, que en este caso completamos, porque durante el espacio vamos dando pinceladas en los otros segmentos, y ahora nos concentramos a hablar de esto, doctora. Sí, así es. Aquí estamos ya, ¿verdad?, concentraditos en impuestos. En esta semana veíamos en la prensa una noticia que nos compartías, Hermógenes, sobre los saldos a favor. ¿Y qué pasa cuando un contribuyente pues ha pagado de más, ha pagado en exceso a la Dirección General de Impuestos Internos? ¿Qué puede hacer en ese caso? Y en la prensa pues lo que salió referenciado, ¿verdad?, era de los empleados que empiezan a pagar, trabajó 4 meses, paga el impuesto sobre la renta en base a que ese ingreso en principio lo va a tener por 12 meses, se le hace la retención, y que luego está desempleado. Entonces, ¿qué pasaba con ese saldo a favor que se produce? Y pues ahí se hablaba un poquito en la prensa de la posibilidad de solicitar
el reembolso de los saldos a favor o la compensación por el mismo impuesto, que muchas veces se hace por el monto, por la facilidad. Y yo quisiera también agregar que no se trata únicamente de saldos a favor en esos casos de los empleados, sino siempre que un contribuyente haya realizado un pago en exceso o indebido, pues tiene la posibilidad, en base al Código Tributario, de solicitar sea la compensación, sea el reembolso. Y ahí es importante porque mucha gente pues dicen, pero en verdad hay cheques de la Dirección General de Impuestos Internos, usted lo ha visto. Sí, y es bueno decirle que sí, que eso existe y que eso obviamente hay que hacer un procedimiento, pero sí se reconocen los derechos en ese sentido. A ver qué nos comenta don Francisco de este tema. Estamos hablando de un punto crucial que ha sido demandado por muchos años en la legislación dominicana, porque cuando el contribuyente le debe al fisco se le pone mora, se le pone recargo y también interés indemnizatorio. Sí. Sin embargo, cuando tiene saldo a favor, esta parte no está contemplada en la vigente legislación hasta la fecha. Hay que hacer la distinción en el caso de los empleados y en el caso de la provisionalidad de lo que es un saldo a favor. Cuando hay un saldo a favor líquido, firme, exigible, el procedimiento es mucho más claro y expedito porque no requiere de una fiscalización preliminar o, por el contrario, requiere de una fiscalización preliminar para hacerlo líquido y exigible y proceder con el cheque al que tú aludes, que ciertamente el Código establece un fondo para estos propósitos y hay que reconocer que la Administración Tributaria cumple esa parte. Y todo aquel que hace el reclamo, ajustándose a los requerimientos establecidos, recibe su importe. El caso del asalariado es diferente, porque el asalariado va a tener vocación de volver a emplearse con otro empleador. Y entonces hay que tener cuidado con el establecimiento de ese saldo a favor, porque al emplearse con otro empleador, al final del periodo de que se trate, puede haber una compensación automática o puede haber una compensación autorizada. En todo caso, es un derecho que tiene el contribuyente, para no llamarle el empleado, a reclamar, pagar solo lo que manda la ley en el periodo fiscal. Pero el impuesto sobre la renta no es mensual, aunque hay una forma provisional de cobro mensual vía las retenciones, sigue siendo un impuesto anual. Y en la declaración jurada anual, en el IR 13, es donde se va a reflejar el saldo a favor o la diferencia a pagar que pudiera surgir. En todo caso, es un tema que garantiza los derechos de los contribuyentes y que cumple la Administración Tributaria a su ritmo, a su tiempo y según sus requerimientos. Hermógenes. La excepción es que haya saldo a favor, porque así como tú dices, Francisco, de el concepto de anualidad del impuesto, pues para el asalariado es un criterio mensual. Si los ingresos fueran en línea recta, constantes, pues tú verías como en ese formulario que se llama IR13, que es el que liquida, la diferencia sería cero. El asunto es cuando viene un bono, una bonificación o viene un pago extraordinario que está sujeto al gravamen y entonces se hace un cálculo, se alza, se infla la proyección a través de la tabla de retenciones y pudiera dar al final un saldo a favor. La voz del empleador es muy importante. O cuando el empleado entra a la empresa a mediados de año y entonces la proyección de la tabla de retenciones para el año completo lo anualiza. Y esta es una parte de 6 meses. Y eso va a generar un saldo a favor, siempre y cuando el empleado
tenga una percepción de renta por encima de la exención contributiva. Y aprovecho para comentar que Juanita María al principio hablaba de que más del 80% no paga impuestos sobre la renta, pero es que no gana suficiente. Aquí no se trata de que está evadiendo, se trata de que está ganando muy poco. Que está por debajo de la exención, ¿no? Exactamente, y habría que llamar la atención de que se reajusten estos salarios en la medida de lo posible para incrementar la demanda de bienes y servicios en el mercado. Y lo que es importante es que sería una medida justa, que al que le cobraron indebidamente le devuelvan y que no haya tanto papeleo y tanta dificultad. Ahora, yo quería aprovechar un momentito para recordar por donde van las noticias importantes en esta semana. Es tanto el Fondo Monetario Internacional como la calificadora Moody's han recomendado la necesidad de aumentar y de mejorar los ingresos fiscales, los ingresos tributarios. Entonces nosotros pensamos que el gobierno debería aprovechar esta oportunidad, porque pienso que no se le va a presentar tan fácil como abocarse, dada que tenemos una presión tributaria muy baja, tenemos unos gastos de repago de la deuda y de intereses de la deuda altísimos, y tenemos entonces, producto de la inflación, subsidios que vamos a tener que focalizar a los más vulnerables. Así que nosotros pensamos que el momento está dado para que el gobierno pueda interesarse de una vez más y hacer la reforma fiscal que tanto necesitamos. Sí, así es. O sea, que este tema, yo creo que no, la invitación es a ser justos, a tratar, ¿verdad?, de poner todo en orden. Y a propósito del tema que comentaba don Francisco de los intereses, que a veces, ¿verdad?, el tiempo del saldo a favor, en devolver un saldo a favor, pues toma tiempo. El anteproyecto, un borrador que se puso a circular en marzo, pues establece entre una de sus medidas que el saldo a favor, cuando no se haya devuelto en el plazo establecido por una causa imputable a la administración, entonces se le reconocería al contribuyente el poder pues reclamar también los intereses. Es una medida de justicia, como dice don Francisco, cuando yo te debo me cobran intereses, que es el valor del dinero en el tiempo, para, ¿verdad?, compensar esto. Y pues cuando es lo opuesto, pues también corresponderían intereses en esa justicia que tú señalas, Alcedo. Con esto nosotros pues llegamos al final. Casi al final, es así. Casi al final, porque seguro Hermógenes tiene todavía un comentario que hacer. Bueno, no, lo que no es que tenga un comentario, sino recalcar sobre tu productiva introducción a este segmento cuando decías compensar. Entonces, decir que institucionalmente hay un organismo dentro de la Dirección de Impuestos Internos que se encarga de atender las compensaciones, pero Francisco decía, en lo referente a las personas físicas, ahora me refiero a las personas morales, que a veces tienen un impuesto que pagar, pero han anticipado, digamos, impuesto a los activos, con impuestos sobre la renta, y entonces lo que puede hacer es solicitar la aplicación de ese saldo a favor para el pago del impuesto generado. ¿Es o no es? Entonces estamos hablando de crédito y compensaciones, ¿verdad? Del Departamento de Crédito y Compensaciones, que es un departamento donde hay verdaderos técnicos y que hay que saludar, que aprovecho para felicitar y que tienen pues mucha experiencia, con Rosa Severino ahí. Sí, y también en la DGC, en la DGA. No, me refiero a los grandes contribuyentes. A grandes contribuyentes. Sí, en la gerencia de grandes contribuyentes. No, pero también aprovechar que en DGA también hay un departamento de crédito y compensaciones, sí, donde también pues funciona. Y la generación de ese saldo a favor pudiera estar en la distorsión en la aplicación de los anticipos, porque el anticipo es una lectura de mi comportamiento económico o de los ingresos o del impuesto liquidado en periodo anterior o periodos anteriores, porque se arrastra, y que no necesariamente representa la conducta económica
del año corriente. Y todavía más que hay empresas que dejan de operar y siguen pagando los anticipos y como que no se dan cuenta. He visto esos casos también. Entonces Sí. ahí se le provoca un... Sí, lo que yo hice como hacen los artistas, que al final como que dan un plus, Francisco. Sí, un tema que iba a agotar y el tiempo no nos lo va a permitir, ese de la bonificación para las empresas cuando operan con pérdida a los fines financieros, pero no así a los fines fiscales. Ese tema lo vamos a abordar en otro comentario. Sí, hay veces que la bonificación está por contrato y no por resultado Y hay una obligatoriedad. en el cumplimiento. Ese es un tema muy interesante. ¿Está prometido, Francisco? Así es. Balance financiero vuelve cuando, Alcedo. La semana entrante, como siempre, esperamos y estaremos al pie del cañón con más noticias, más informaciones y más direcciones. No al pie del cañón, Ucrania. Doctora. Gracias por su atención de siempre. La reforma tributaria no está olvidada, está demorada. Hasta la próxima.